Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Tao Podcast. Hoy estamos trascendiendo la virtualidad, estamos de manera presencial junto a Chen Tuan Lee en medio de la selva, en la Amazonía. Chen Tuan Lee, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias nuevamente por la invitación, por este espacio hoy compartido después de unos días paseando por bosques milenarios, ¿cierto? Con animales también centenarios que nos han servido para profundizar en estos conceptos de la muerte consciente que vamos a ver el día de hoy. Y otro concepto que pudiéramos asociar a esta longevidad o a esta manera de envejecer también de forma consciente o de alargar la esperanza de vida también de forma consciente, ¿cierto? A través de esta mirada múltiple de todos estos aspectos que conversábamos el otro día. Así es que, bueno, veamos qué tal el encuentro de hoy para hablar de todo esto. Y bueno, antes de adentrarnos en el tema de hoy, que es la muerte consciente, permíteme recordar qué es lo que hemos visto en los últimos episodios. Hemos conversado de Escuela de Libertad, hemos hablado sobre la asociación Senki, sus pilares, y bueno, dentro de sus pilares pues hemos citado algunos como el entorno, ¿sí? Cómo nosotros al vincularnos con él pues impregnamos nuestra energía y cómo el entorno también impregna nuestra energía, nos afecta, influye en nosotros. Hemos hablado de la alimentación como un esquema de nutrición, no solamente a nivel de alimento como tal, sino cómo nos nutrimos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de cómo utilizar nuestra energía vital como ese vehículo de luz. Y bueno, son algunos pilares que igualmente los invitamos a todos a escuchar el último episodio en donde hablamos de esos pilares. Y en estos últimos episodios justamente uno de los temas que hemos citado con mayor relevancia o en algunas ocasiones pues es la muerte consciente. Y en este sentido vemos que la muerte en la antigüedad era vista como un proceso más de la vida, era tratada con naturalidad. Incluso leemos sobre la muerte en cuentos mitológicos, en leyendas, es la protagonista. Y ahora, sobre todo en Occidente, vemos que la muerte es un tema tabú, o sigue siendo un tema tabú. Un tema en el que nos cuesta profundizar, un tema con el cual nos cuesta relacionarnos. Incluso algunos lo ven como una experiencia traumática. Y en este sentido, Chen Tuan Lee, ¿cómo podemos nosotros ver a la muerte como un proceso luminoso? ¿Qué es morir conscientemente? Pues quizás como primer paso aceptar la muerte, por así decirlo, como una parte intrínseca a la vida. Y desde esa mirada natural, pues también poderla tener como, bueno, incluso como una fuente de inspiración. ¿Qué decisiones tomaríamos si consideramos a la muerte como una consejera? ¿Cierto? A veces nos imaginamos a nosotros mismos, vamos a decir, como en épocas de la vida más avanzadas y damos por hecho, por sentado que bueno, pues la muerte no se va a presentar en nuestra vida, al menos no de forma abrupta o inesperada, sino que lo va a hacer en una época de la vida que, bueno, pues entendemos que es lo normal, ¿no? Pero claro, lo normal hace
décadas o algunos cientos de años, pues no eran los 80 años. Lo normal a lo mejor eran 50 años. A día de hoy nadie se imagina, digamos, envejeciendo y dando ese último paso a esa edad, ¿no? Es decir, que la proyección de la esperanza de vida se ha alargado y eso hace que también que la muerte la veamos cada vez más lejos. Tan lejos que, bueno, pues sea una desconocida en una época de nuestra vida y solo tomamos conciencia de ella pues cuando nos acercamos a esa edad donde tenemos normalizado que, bueno, pues estamos próximos a ese evento. O tal vez la vemos cuando tenemos un evento a nuestro alrededor que nos toca relacionado con la muerte, ¿no? Si muere alguien allegado a nosotros, si muere una mascota. Entonces son esos momentos en los que probablemente somos conscientes de ella, pero tal vez brevemente. La vemos, la pensamos, decimos si estamos, no sé, a mí me ha pasado que en esos momentos me pongo a pensar si estoy viviendo como quisiera vivir y son momentos así como de insight, de reflexión, pero eso, son momentos muy breves. Luego, bueno, la vida comienza a seguir su curso, comenzamos con los hábitos de vuelta y nos volvemos a olvidar de ella. Momentos breves que sí están ahí y se hace presente de esa manera. Nos da la posibilidad de tenerla por un ratito más cerca, de podernos conectar con ella, de poder reflexionar sobre ella, de poderla sentir, de poderla oler. Tiene ciertas características, ¿cierto? Aunque a veces pues también lo hacemos de forma medianamente superficial, no profundizamos y no está el hábito incorporado a la hora de tener una reflexión, vamos a decir, como libre de todas las creencias que ya han sido incorporadas de forma a veces inconsciente en relación a la muerte. A no ser que leamos un libro y nos dé una perspectiva diferente, pues es como que la muerte la hemos interiorizado a través de los padres, de los abuelos, de los ancestros, de la cultura. Los ritos que se celebran pues están asociados a ese entorno del que hablabas, a esa cultura en la que nos encontramos. No es algo, por así decirlo, como propio, es algo adquirido. Entonces incluso vienen esos momentos y tampoco es que tengamos una reflexión propia, una conversación sincera, honesta con la muerte desde nosotros, sino que, bueno, pues a veces incluso venimos o a reforzar lo que ya creemos en torno a la muerte, o a veces a incomodarnos y finalmente pues decidimos mirar como para otro lado, ¿no? Como se dice, la vida continúa, ¿cierto? Pero claro, la vida continúa con ella misma, como bueno, pues para algunas tradiciones a veces con un protagonismo importante, aunque nosotros no queramos darle ese protagonismo, ¿no? Entonces vivir de forma consciente esa muerte pues no solamente nos lleva a ese momento donde está ocurriendo, ya sea por una enfermedad, por un accidente, ya sea por la edad, sino aceptarla como parte de la vida y poderla reconocer. La muerte de un objeto, la muerte de una situación, de una relación. La muerte, hablamos de ciclos, ¿no? Y los ciclos se terminan y otros empiezan, pero hablamos de términos de ciclos, pero como que el concepto de la muerte de un ciclo como que no se utiliza, ¿no? Da la sensación de que aunque sean cíclicos los eventos, bueno, pues hay como una especie de continuidad. Y esa continuidad está ahí en nosotros, en nuestra parte inconsciente, en nuestra parte subconsciente. Sabemos que hay algo, por así decirlo, como eterno, ¿ya? Y que a través de algunas tradiciones o algunas religiones o algunos modelos de pensamiento, pues se ha aceptado como en esa parte divina que se le llama al alma, ¿no? Y el alma es inmortal y ahí queda reflejada la inmortalidad. Para un pensamiento, vamos a decir, como más materialista, pues esa inmortalidad puede estar asociada a esa empresa, a esa marca,
a esa construcción, si nos vamos al arte, a esa sangre o a ese apellido que vamos dejando como legado, ¿cierto? Entonces es como hay algo en nosotros vinculado a eso que de forma inconsciente busca expresarse o busca reconocerse, pero no hay como una reflexión de si esa muerte como tal es real, es un concepto, ¿ya? Y por consiguiente, pues creamos esa realidad. Y según vamos aprendiendo a vivir la vida dentro de este concepto que hemos llamado el bello arte de vivir, según vamos aprendiendo a relacionarnos con la vida, da la sensación de que esa vida se alarga. Entonces, ¿dónde está ese final como tal? Es decir, podremos pasar la barrera de los 90, de los 100, de los 120, habrá una barrera como tal. Entonces cuando la muerte la dejamos dentro de la vida y nos relacionamos con ella de forma natural, pues este tipo de reflexiones quizás empiezan a aparecer también con más normalidad. Y como tú mencionas, nosotros percibimos la muerte individualmente, ¿sí? Para cada ser humano entendería yo que tiene una conceptualización diferente en función de sus creencias, de sus aprendizajes, de su experiencia. Y también, como tú estabas mencionando, esa conceptualización que nosotros tenemos de la muerte se ve influenciada por todos esos condicionamientos externos, cultura, religión, política, etc. Leí el estudio de un psicólogo estadounidense, ¿ya? Que muestra lo contrario en el sentido de esta relación de doble vía, en el que también las creencias que nosotros tenemos sobre la muerte influyen en el entorno en el cual nos desarrollamos. Entonces, este psicólogo estadounidense menciona que nuestras creencias acerca de la muerte afectan nuestro bienestar, nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, ahora que está tan en tendencia el tema, nuestra identidad nacional e incluso nuestro trato hacia los demás. Entonces cita varios ejemplos. Dos que me llamaron más la atención fueron, por ejemplo, el hecho de que los seres humanos, las personas que creen que después de la muerte van a regresar a este mismo planeta, son mucho más conscientes de la parte medioambiental. Cuidan los recursos, reciclan, utilizan ropa de segunda mano. Hay otro tipo de compromiso, exacto, con el planeta. De una manera, vamos a decir, como egoísta, decir, bueno, si me lo voy a encontrar ahí cuando regrese, cuidémoslo, ¿no? Y al contrario, las personas que creen que van a ir al cielo, al paraíso, o sea, en definitiva que no van a regresar a este planeta, pues no incorporan ese tipo de hábitos en su cotidiano, ¿no? Y más si tienen la creencia de que son superiores al resto y que todo eso pues es un bien recurso para utilizar, ¿no? Y una vez que uno se marcha, pues ya hizo, ¿no? Lo suyo, no hay como ese compromiso, ¿no? Exacto. Y otro que me llamó mucho la atención, otro ejemplo, es que esas personas que son muy nacionalistas, que tienen esa visión como de la cultura, de su país, de su ideología, pues simbólicamente alargan su vida a través de esa cultura, a través de esa identidad nacional, versus aquellas personas que no tienen ese arraigo, ¿no? O ese tipo de identidad fuerte, marcada con su país. Entonces, eso me hizo pensar también en que son temas que tampoco topamos, ¿no? Si no topamos el de la muerte consciente, difícilmente también vamos a llegar a topar estos otros temas. Pero me pareció interesante porque mencionaba que eso, o sea, nuestras creencias también influyen en todo nuestro entorno y a su vez en el colectivo, y eso se va volviendo, como se va expandiendo, ¿no? Se va haciendo mucho más grande. Hablamos de muerte consciente, pero cuando hablamos de vida consciente y de ser, digamos, como espirituales y llevar una atención plena incorporada en nuestro estilo de vida, este tipo de cosas no las reflexionamos, no las pensamos. ¿Verdad? La identidad del yo soy está construida a través de este tipo de cosas que están ahí en esa parte inconsciente. No las sacamos a una mesa de conversación con nosotros mismos
y por consiguiente no reflexionamos sobre ello, no lo cuestionamos, no lo ponemos en duda, y son como programas, ¿no? Cuando hablamos dentro de los pilares de la asociación y todo lo que plantea la Escuela de Libertad, pues la estructura psíquica era uno de ellos. Y conocer este tipo de cosas hace que haya cambios profundos en ese tipo de pensamientos o de creencias, y evidentemente va a tener un impacto, va a generar una influencia en nuestro estilo de vida, y por consiguiente nuestro estilo de vida va a generar un impacto en el colectivo. Si no reflexionamos sobre todo ello, pues da la sensación de que nuestra voluntad está tomando decisiones de un estilo de vida, y realmente es esa creencia ahí adentro la que está ejecutando una toma de decisiones que nosotros vivimos, experimentamos, nos atribuimos como propia, pero realmente es esa creencia la que está ahí detrás dirigiendo nuestro estilo de vida. Entonces, claro, si este concepto de la muerte consciente no lo abordamos de forma, vamos a decir, frontal y de forma natural, pues todas estas asociaciones de las que estás hablando y algunas otras que hay ahí, que podemos conversar más adelante o en otro encuentro, pues van a seguir ejecutándose, y eso hace que la especie o la raza como tal, pues en términos de evolución, vaya a un ritmo, vamos a decir, como lento, tan lento que pocos cambios sustanciales pudiéramos identificar. En cambio, si nos atrevemos a conversar y a reflexionar sobre todo esto, pues estamos moviendo no solamente la energía, estamos moviendo los sistemas de creencias, estamos moviendo nuestro estilo de vida, aparece otro tipo de compromiso con nosotros mismos, con la vida, con el colectivo, y estamos dinamizando ese avance tanto del individuo como del colectivo hacia una evolución que lo que está haciendo es trascender esa línea que es la que va poniendo límites. No hago esto por un miedo, por un riesgo, por un temor, no me atrevo a esto porque hay, cierto, como esa, claro, no nos permitimos, ¿no? Como esa expansión o esa, digamos, como explosión de esa energía que vaya, bueno, pues al encuentro con la vida de forma intensa, sin ese miedo, sin ese temor de esa línea, ¿no? Que pone un fin que, como hablábamos hace un ratito, pues en otras épocas era una esperanza de vida muy diferente a la del día de hoy, y quizás todo esto de aquí a X años pues nos vamos a dar cuenta de que esa esperanza de vida se ha alargado. Ya veremos qué impacto va a generar eso en el próximo capítulo de esperanza de vida, ¿no? O veamos cómo lo llamamos, pero evidentemente va a tener un impacto, ¿no? Que haya una, como hablábamos en el primer encuentro, una escasa natalidad, y que haya un incremento de envejecimiento de la población, que el sistema como tal, político, económico, no incorpore este tipo de reflexiones para poder dar unas respuestas que vengan, bueno, pues a dar soluciones a problemas que quizás ahora podemos medianamente intuir, pero que vamos a encontrar de aquí a un rato. Pues evidentemente, si la muerte no es un tema de conversación, todo este tipo de cosas es complejo preverlas o es complejo anticiparnos a ellas, y cuando nos encontremos con esas situaciones, pues en lugar de bueno, pues ser necesidades ya cubiertas, se van a convertir en problemas a resolver. Sí. Claro. Y ahí tú, bueno, mencionas que en este momento tenemos este espacio, ¿no? Para conversar sobre la muerte consciente, hacer esa reflexión, profundizar. ¿Qué pasa si esas experiencias llegan de manera abrupta? ¿No? Estaba viendo una serie en una de estas plataformas de streaming que hablaba sobre estas experiencias cercanas a la muerte. En general son historias de personas que, haciendo su vida normal sin ser conscientes de la muerte como tal, de que podría llegar a pasar, pues se ven en este tipo de situaciones, en situaciones sumamente extremas, y hay historias realmente impresionantes que yo he llegado a pensar que la muerte puede ser una aliada, ¿no? Una aliada, alguien que, un ente, no sé, que puede colaborar contigo y puede llevarte hacia la inmortalidad incluso, porque, o sea, como te digo, hay historias en las que uno no creería realmente que esa persona saliera ilesa, viva,
de ese tipo de experiencias. ¿Es posible negociar con la muerte? ¿Puede ser nuestra aliada? O sea, está ahí, igual que conversamos con la vida, conversamos con la idea de un Dios, conversamos con el universo, conversamos con ángeles, conversamos con duendes, conversamos con animales o con plantas. Evidentemente la muerte se puede convertir dentro de nuestro mundo imaginario en una entidad con su conciencia, con su inteligencia, a la cual podemos dedicarle, bueno, pues un espacio, un tiempo para conversar con ella. Y efectivamente, dentro de estas experiencias cercanas a la muerte hay, vamos a decir, como estudios que sí dejan reflejados ciertos procesos o ciertos aspectos que se repiten en esas experiencias. Algunos de ellos están muy marcados por las creencias de las personas que tienen esas experiencias, y alguien que sea budista pues va a ver unas imágenes vinculadas a su, vamos a decir, tradición, ¿ya? Frente a alguien que a lo mejor, bueno, pues esté vinculada a otra religión, que va a ver otro tipo de rostros, otro tipo de imágenes, o va a explicar la experiencia con un tipo de terminología o con un tipo de, vamos a decir, como de palabras o de conceptos que están asociados a esa tradición, a esa cultura. Pero más allá de esas diferencias, por así decirlo, que sustanciales que aporta la cultura, las creencias, toda esta estructura psíquica de la que estábamos hablando, hay unos, digamos, procesos comunes. Por ejemplo, el concepto del juicio final, ¿ya? Es algo que se repite en casi todas las experiencias. Esta cosa de vi pasar mi vida. Ah, sí, esa se repetía mucho. O atravesar el túnel hacia la luz. Ajá. Entonces, claro, si uno anda con temas por resolver y demás, pues quizás haya un impacto energético de esos recuerdos que vienen a generar, bueno, pues un malestar en esa situación. Pero en ese proceso sí hay, por así decirlo, como una conversación, ¿ya? Que lo podemos entender como un juicio, o lo podemos entender como, pues eso, como una tertulia con la muerte, donde, bueno, pues quizás nos estamos sincerando con nosotros mismos, estamos adquiriendo cierta honestidad con nosotros mismos. Hay algo dentro de esa situación que cuando uno está preparado, cuando uno tiene, vamos a decir, como herramientas o técnicas que ha venido incorporando en su día a día, pues va a poder poner, digamos, en práctica de forma instintiva en ese momento. A la hora de conversar con la muerte no es una conversación, digamos, con esa estructura que el ser humano tiene a la hora de relacionarse dentro de esta, vamos a decir, como sociedad, dentro de este sistema, dentro de esta matriz que se le llama, ¿cierto? Hay otra forma de relacionarse con la muerte para, bueno, pues llegar incluso a acuerdos, ¿cierto? Que en un momento dado, bueno, pues hay experiencias, ¿no? De alguien que tiene algún tipo de enfermedad o alguien que tiene algún tipo de situación así, como tú decías, inesperada, y es como que, bueno, si cambio esto en mi vida o llegamos al acuerdo de no me dejes marcharme y me pongo en paz con esto, o resuelvo aquello, o ocurren ese tipo de situaciones, ¿ya? Lo único que, bueno, pues hay que conocer un poco, digamos, cómo es ese momento para poder tener una conversación, vamos a decir, como satisfactoria, ¿ya? Y que los acuerdos, bueno, pues sean, vamos a decir, como equilibrados y armónicos. Beneficia a cada una de las partes. Algo así, ¿cierto? Sí. Porque si no, ya sabemos que dentro del casino, pues la banca gana, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, parece que esa banca, que es la muerte, sigue ganando, ¿ya? Aunque, bueno, pues como estábamos hablando hace un rato, más conocemos cómo es la vida, más podemos llegar, por así decirlo, como a nuevos acuerdos donde esa esperanza de vida se alarga. Es decir, que estamos abriendo una información, vamos a decir, genética, donde somos capaces de alargar nuestra esperanza de vida, ¿ya? El bello arte de vivir que propone la Escuela de Libertad da esas herramientas donde podemos, a través de nuestro estilo de vida, despertar esa información genética que hace que la vida como tal se alargue. Si vamos a culturas, tradiciones o ciertos textos
donde quizás hablan de seres medianamente o muy longevos o aparentemente inmortales, ¿ya? Pues estamos hablando a lo mejor de épocas donde esos seres que vivían sobre el planeta tenían una conexión con el entorno de forma diferente, tenían una conexión con ellos mismos de forma diferente, y eso hacía que su potencial genético quizás estuviera despertado a un porcentaje que a día de hoy nosotros no imaginamos de nosotros mismos. El conversar con la muerte y el llegar a ese tipo, vamos a decir, como de acuerdos, que al fin y al cabo es un acuerdo con uno mismo, ¿no? Pues hace que esa información genética pueda despertarse y esa esperanza de vida vaya, por así decirlo, como alargándose, ¿ya? Hasta tal punto de que pudiéramos evitarla. Pues si la vida como concepto es inmortal, ¿por qué necesitamos la creencia de un alma inmortal? Y no podemos entender que el cuerpo en términos atómicos también lo es. ¿Dónde está la esperanza de vida de un electrón? ¿Dónde está la esperanza de vida de una partícula? ¿Dónde está esa esperanza de vida del mundo subatómico? ¿Dónde está la esperanza de vida de una galaxia? Es decir, en términos de biología, hay animales, hay plantas, hay seres que tienen una esperanza de vida diferente a la del ser humano. Hemos aceptado que cada raza o cada especie tiene su esperanza de vida, pero nos estamos dando cuenta de que el ser humano tenía una esperanza de vida de 40, de 50 años en otras épocas y ahora ha doblado, claro, esa esperanza de vida. Entonces, ¿es real esa esperanza de vida asociada a la especie, a la raza? ¿O el ser humano todavía está, digamos, en una fase de crecimiento, de evolución, y en su esperanza, vamos a decir, como amplia, pues a lo mejor estamos en una época todavía adolescente como raza, claro, y estamos creciendo en un mejor conocimiento de nosotros mismos, en un mejor conocimiento del entorno, de la vida, y eso hace que podamos seguir trascendiendo esa línea. Pero si esa línea la dejamos ahí fija como algo... como una frontera, ¿no? Que no puedo cruzar. O que no se puede. Que no se puede. Y a partir de ahí, si no se puede en términos generales, pues en términos individuales, ¿cómo? Claro. ¿Ya? Pero si eso lo ponemos en duda y en lugar de ser una verdad absoluta, lo convertimos en una verdad relativa a estos pilares que hablábamos el otro día, si todos esos pilares están ahí integrados y los tenemos, vamos a decir, como fortalecidos y bien establecidos, pues evidentemente esa información genética, esa energía, esa esperanza de vida empieza, digamos, a tambalearse tal como la conocemos a día de hoy. Entonces la muerte ya no es algo, por así decirlo, como... bueno, pues infranqueable, ya podemos conocer un poco más de ese reino, ¿no? Y no solamente como una vida detrás de otra vida, ¿ya? Sino de una vida sin muerte. Sin muerte, claro. Ajá. Entonces, he visto también algunas de las publicaciones en los perfiles de estas últimas semanas que habla de la evolución humana, ¿no? Entonces, ese paso evolutivo del cual se habla de la humanidad se lo plantea aquí, en esta experiencia humana. Ahora, en este mundo material me refiero, ¿no? Entonces queda como ese sendero hacia la inmortalidad, ¿no? Esa posibilidad. Podemos, digamos, como entender que, al menos en las sociedades que llamamos como del bienestar, ¿ya? Se han cubierto ciertas necesidades. Lo que hace un tiempo eran problemas ya no lo son, ¿de acuerdo? Lo que antes eran deseos, pues a día de hoy... ya están satisfechos. Sí, ya. Aparecen otro tipo de deseos. Sí. Dentro de este desarrollo de la espiritualidad, si la vemos también como una entidad consciente y que va creciendo, pues esta cosa del autoconocimiento, esta cosa del desarrollo personal, está como, al menos para algunos individuos, como muy incorporado en su estilo de vida. Y es como, ya hemos llegado, ese es, por así decirlo, como el tope, esa es la mejor versión de nosotros mismos. Y a la hora de buscar esa nueva versión de nosotros mismos, pues ya no se trata de leer 10 minutos al día, de hacer esta actividad, quizás no vaya por ahí la búsqueda de evolucionar,
quizás vaya por resolver, vamos a decir, como planteamientos metafísicos o planteamientos filosóficos desde una mirada libre de esta influencia de la que hablamos, de las religiones, de la cultura, de todo esto que se ha ido como adquiriendo en el paso del tiempo, donde si haces esto va a pasar esto, pero luego generacionalmente se empiezan a hacer cosas diferentes y encontramos resultados distintos. Claro. Entonces nos damos cuenta de que en términos generacionales esas verdades absolutas se cuestionan, se ponen en duda, se cambian, aparece, digamos, como una revolución cultural en algún momento de la historia de un país, de una población, de una región. Se cambia ese estilo de vida y a partir de ahí es como que vemos un efecto, quizás no en lo visible, porque quizás no se conversa sobre ello, pero vemos un efecto sobre esa esperanza de vida. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces nos vamos a la época de la Edad Media, nos vamos a la época donde estamos y vemos no solamente un cambio en la forma externa de cómo se desarrolla, ¿no? La vida. Claro, la sociedad, sino que el ser humano también a través de esos cambios que se han ido como incorporando, ¿no? Pues está viendo un efecto de mejora o de calidad en su vida. En su calidad y estilo de vida, sí. Entonces, si esta espiritualidad no busca de forma directa en este presente el trascender esa línea de la que estamos hablando, pues evidentemente vamos a estar dentro de esos márgenes que nos contienen. Vamos a estar dentro de la muerte. La muerte va a estar ahí, ¿no? Ya sea que nos tiremos en mitad del océano, ya sea que nos quedemos en mitad de la noche dormidos en altitud, ¿no? Y ya sea que nos vayamos al espacio, ya sea independientemente de los escenarios que queramos ponernos, ese límite lo vamos a encontrar. Cuando el ser humano ha ido evolucionando y ha pasado de una raza o de una especie a otra, ha habido procesos de mutación que bien pudiéramos considerar que han sido como espontáneos, ¿no? Hay una ley que habla de la espontaneidad, donde el proceso pues ocurre, ¿no? Y nosotros ahora mirando para atrás vemos que ha habido cambios en la especie, en la raza, que hay como diferentes nombres porque estaban asociados a la forma de relacionarse de esos individuos, a la forma de construir sociedades, a la forma de interactuar, del cuerpo, de las costumbres, de las habilidades que tenían. Mirando para atrás podemos decir que fue fortuito, puede ser que fuera fortuito. Sí, incluso hay ese eslabón perdido que se lo sigue buscando, bueno, ¿no? Que pueden ser extraterrestres, que pueden ser hongos alucinógenos, que pueden ser, bueno, diferentes teorías, ¿de acuerdo? Pero el caso es que a día de hoy, como nosotros, si nos consideramos individuos conscientes, que tenemos una vida de atención plena, que hemos incorporado ciertas prácticas en nuestro cotidiano y caminamos de forma consciente, respiramos de forma consciente y mantenemos, o al menos se intenta, una vida de forma consciente, pues ¿qué ocurre si esa conciencia observa ese proceso de la muerte y la observa más allá de esas creencias, donde ese concepto de la eternidad está asociado a un aspecto que no está vinculado a la materia? Sí, al cuerpo, sino al alma, no al espíritu. Es lo que más se escucha, ¿no? Cuando uno empieza a hablar sobre la inmortalidad o la eternidad, ¿no? Es como la eternidad del alma, pero no sé, o al menos en los círculos cercanos, no es que tratemos a la eternidad o inmortalidad del cuerpo, de la materia, en lo concreto. Cuando en realidad vemos que está ahí, cambia de forma, ¿no? Se adapta. La vida sí continúa. Si la observamos más allá de la individualidad o si la observamos más allá de la personalidad, vemos que la biología como tal no perece. ¿Qué ocurre en esa célula? O qué ocurre en todas las células que configuran nuestro cuerpo si lo observamos sin esa diferenciación que hacemos a la hora de identificarnos como especie o como raza humana. Si esa célula, a la hora de ver su evolución, ha pasado por ciertos procesos, ¿no? Y ha ido tejiendo ese árbol, ¿no? de
bueno, pues de diferentes especies, de diferentes razas, dentro de diferentes reinos, qué pasó de ser una célula vegetal a una célula animal, qué ocurrió ahí. Cuando uno profundiza e investiga, pues por qué hay un intercambio, ¿no?, de un tipo de molécula como era el hidrógeno en relación a un radical libre. ¿Por qué viene el radical libre a aportar unas piernas o unas patas que permiten desenraizarse y salir a caminar? Se pierde ese hidrógeno que le damos como la connotación el 1 de la tabla, y ese yo se libera, ¿no?, y aparece esa influencia de ese radical libre y permite, ¿no?, como sustituir, por así decirlo, lo que son unas raíces por unas patas. Uh-huh. Pero esa información de ese mundo vegetal está en esa célula. Tiene esa La memoria. célula, claro, tiene esa memoria, ¿cierto? Entonces, si nosotros a nosotros mismos nos vemos sin esa autoidentificación y empezamos a reconocernos de otra manera, el cuerpo va a sentirse estimulado de otra manera. Cuando hacemos meditación, y en este caso que andamos practicando vipassana, ¿no?, y hacemos ese barrido con esa conciencia a través del cuerpo y reconocemos ese cuerpo no como un cuerpo humano, sino en términos biológicos como células, y una célula con una sabiduría, con un potencial que va más allá del humano, ¿cómo podemos liberar esa conciencia? ¿Cómo podemos liberar esa, digamos, inteligencia? ¿Cómo podemos liberar todo ese potencial y no ser nosotros como humanos con esta clase de limitaciones los que contienen todo eso ahí y lo encapsulan y no permiten que ese potencial se libere? Ajá. Entonces la muerte consciente habla de todo esto, aborda todo esto. Y en mi experiencia personal, no solamente por haber pasado por estas situaciones cercanas a la muerte, sino también por haber conocido, bueno, pues el trabajo, ¿no?, de Aurobindo con este yoga del supramental y demás, todo su mensaje que viene a generar todo un cambio muy diferente a todo este mundo del yoga que se conoce, pero también la influencia, y de ahí el nombre tanto de la asociación como de la Escuela Libertad, del Tao, ¿no?, una cultura, una tradición, una filosofía que lo que plantea es el conocimiento tanto de uno mismo, el mundo interno, como el de fuera, el mundo externo, encontrar esa conexión, esa unidad, esa no separación, aunque sí con una diferenciación, por así decirlo. Y a la hora de vivir en esa conexión, pues cabe esa posibilidad de despertar esa información que llamamos eternidad. Entonces es algo que está muy marcado dentro de ese pensamiento, y que otras tradiciones, otras culturas lo han buscado en términos esotéricos, en términos de ocultismo, ¿cierto?, con sus elixires, con sus fuentes de la inmortalidad, claro, ¿no?, o esa eterna juventud, o ese tipo de cosas, pero como algo muy escondido, muy oculto, ¿ya?, y que no viene a generar ese impacto del que hablabas en el colectivo. Entonces se queda como una búsqueda del individuo. Un individuo que para hacer ese tipo de trabajo pues necesita retirarse, aislarse, salirse de toda esa influencia que tiene otro tipo de creencia, que tiene otro tipo de pensamiento, y por consiguiente genera un impacto sobre, bueno, pues la realidad que como individuos o como colectivo vivimos, que es ese final que llamamos muerte. Una muerte que pues época tras época vamos trascendiendo, y quizás no le estamos dando la atención que le pudiéramos dar para poder entender por qué estamos trascendiendo esa línea, por qué se va trascendiendo esa línea. ¿Podrá ser que se pueda seguir trascendiendo? Claro, alargando esos límites, ¿no? Qué hermosa charla, nos has dejado así la semillita para el siguiente episodio en el cual estaremos conversando sobre larga vida, longevidad. Seguiremos tratando el tema de la inmortalidad. Y bueno, hoy hemos hablado sobre muerte consciente. Gracias por permitir y por gestar este tipo de espacios en donde justamente podamos conversar de estos temas, no poderlos incluir en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Hemos visto cómo nuestra configuración como seres humanos, nuestra forma de interactuar con el medio externo impacta, ¿no?, en esas creencias que tenemos sobre la muerte. Y bueno, hemos hablado sobre la inmortalidad como posibilidad. Enriquecedor.
Gracias por la invitación y con ganas de seguir conversando de todo esto que viene apasionante, y cuando uno lo lleva, por así decirlo, como a una práctica diaria, cotidiana, pues muy iluminador, muy revelador en las cosas, ¿no?, que la vida nos va mostrando según uno va queriendo ver más allá de esos límites. Gracias a ti, gracias a todos por estar ahí, compartir este espacio con nosotros. Como les mencionábamos, los invitamos a seguir escuchándonos. En el siguiente episodio estaremos tratando sobre longevidad, larga vida, inmortalidad. Y bueno, si tienen un tema que quieren que sea tratado aquí en su Tao Podcast o les gustaría ser los anfitriones, pues escríbanos a teconchen@gmail.com. Chen Tuan Li, una vez más, muchísimas gracias por tu compañía y tus valiosas reflexiones. Saludos a todos y gracias por el ratito compartido. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.